Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más en Psicólogos Bitácora. Yo soy Herminio Oliviero. Hoy quisiera proponerles un tema de reflexión que a mí me ha llamado mucho la atención. Por supuesto, es un tema que ha venido desarrollándose en mis pacientes masculinos y tiene que ver con las fantasías sexuales. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la mayor fantasía sexual que puede tener un hombre? Digamos, en el concepto más quizás tradicional, el hombre en una posición masculina, ¿sí? Ustedes me pudieran decir, ¿cómo es eso? ¿Hay un hombre en posición femenina? Sí, ¿cómo no? Desde el psicoanálisis reflexionamos de las diferentes posiciones que puede tener el hombre, no en cuanto a su biología, sino en cuanto a su género e incluso muchas veces en su identidad y en cuanto a su objeto de elección sexual también. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hablar de esa figura del hombre en su posición masculina y de elección de objeto femenino. Y en este caso, muchas veces uno pudiera decir cuál es la fantasía. Y esto surge porque no solo en análisis, sino en conversaciones, a veces uno incluso en las redes sociales lo escucha mucho, en el WhatsApp hay grupos de amigos que conversan sobre este tema. ¿Cuál es la mayor fantasía sexual que puede tener un hombre? Y hay mucha diversidad, porque bueno, porque aquí entra en juego también un poco la narrativa actual sobre qué es lo que puede definir sexualmente un hombre, su capacidad, su potencia, digamos, del miembro, el que tenga mayor o menor tamaño, duraciones, cosas que evidentemente han entrado, elementos que han entrado y se han impuesto en el discurso actual sobre la sexualidad del hombre gracias a la pornografía, ¿sí? O por desgracia a la pornografía, que tanto ha puesto como normal el hecho de que un hombre, de alguna u otra forma, mientras pueda desarrollar ciertas fantasías libremente, si tiene el miembro de una forma o de un tamaño, ese discurso que, por supuesto, erróneo, que confunde, que más bien cada vez más va construyendo o desconstruyendo a los hombres en su sexualidad. Y por supuesto también a las mujeres, porque quien consume la pornografía sin educación sexual, sin conocer un poco mejor lo que es la anatomía del cuerpo humano, la sexología, el amor, la parte erótica, no reducido solamente al hecho de acostarse y cuántos orgasmos debe tener y cuántas eyaculaciones y cuántas, es decir, todos estos elementos que muchas veces llegan a una gran masa solo por la pornografía son de una imagen, de una teoría distorsionada, de una práctica distorsionada de lo que es las relaciones genitales, relaciones sexuales en hombres y mujeres. Entonces, en este discurso que permanece esta sociedad actual, pareciera que la fantasía que más se repite es una, por ejemplo, que el hombre pueda tener un trío, ¿sí? Dos mujeres, él, ¿sí? Si es su pareja con otra mujer. De hecho, hay muchas bromas, muchos memes, muchos, digamos, este estilo de youtuber que a través de la comedia hablan que el regalo que quería el hombre es, la mujer le trae una amiga para hacer un trío. Pero al final el hombre accede, se pone más bravo porque dice, no, tú me prometiste una play. Porque entre líneas también se está diciendo cómo cada vez se va sustituyendo la relación sexual por esa realidad virtual donde hay más que vinculación y más aislamiento. Ese es otro tema que vamos a ver cuando lo hablamos. Entonces, generalmente en el discurso está el hecho de que el hombre pueda tener un trío
o tener varias mujeres a la vez. Él puede tener varias mujeres en un mismo acto. Es decir, hay una serie de fantasías que hacen que un hombre sea más hombre. Puede tener una mujer sumisa en el acto sexual, o hacer una experiencia prohibida, ¿sí? En algún sitio que rompa la norma. Pero si yo les digo que la fantasía, la verdadera fantasía, lo que está detrás de la fantasía, no es en sí mismo una cuestión de sexo, sino que va más allá, tiene que ver con el deseo del hombre de ser elegido, de ser amado. Sí, se los digo porque pareciera que en el fondo hay algo escondido en todo esto. Cuando uno escucha el decir de muchos hombres, pacientes o no, a través del chiste o no del chiste, de lo que sufren, de las cosas que demandan, pareciera que más allá el sexo, lo que demanda un hombre a una mujer es ser elegido, es ser deseado por esa persona que quiere. No se trata de acostarse simplemente con alguien, es saberse que está siendo preferido, querido ante todo. Bueno, esto pudiera ser algo narcisista, evidentemente. Ser yo el único, ¿sí? Pero es el deseo del bebé ante la madre. Por eso hay mucho de la neurosis infantil aquí. La idea de que de alguna otra forma el hombre repita esa demanda a la madre. Déjame ser yo, tu falo, tu deseo, yo serlo todo para ti. Que no me cambies, que no elijas a otro, ¿sí? Y por eso, dependiendo cómo se vivió eso en la infancia, puede haber situaciones o graves problemas en la forma como te puedas vincular con el hombre o cómo las mujeres se puedan vincular con un hombre. Porque detrás entonces de lo más profundo, en la esencia de esas fantasías, lo que hay atrás es un deseo de ser deseado por esa mujer que se quiere, ¿no? Entonces, aquí cambia todo el panorama, porque nos pareciera que nos quedamos en la superficie. Es que desea que la mujer esté ahí y él puede hacer de todo. No, no, pareciera que hay algo más, algo de lo que a veces no se habla, no de una forma directa, o de lo que se desconoce, se habla sin saber. Es el hecho de que precisamente un hombre tenga como deseo el ser escogido, deseado por la mujer que se desea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo siempre les hablo de ciertos casos, ¿sí? Dice así, eso me hace recordar que a veces eh, ese deseo de estar con una mujer, y es más que todo el deseo de que muchas veces uno quiera ser mirado, ser tocado, ser seducido, ¿sí? Sin que uno lo pida, ¿sí? Sin que el hombre lo pida. De hecho, mucha demanda en el diván de los hombres es el hecho de que es que ella no me busca, es que ella no pareciera que no me desea, yo tengo que estar detrás de ella. Entonces, en esa demanda, por eso entonces luego como que si se abrieran a las posibilidades de tener otras, o la fantasía vuela hacia otros lugares, hacia otras personas. Como si, bueno, si ella no me busca, yo me busco otra. Claro, eso puede ser también una excusa, ¿sí? Generalmente una excusa para no enfrentar lo que hay ahí debajo, qué está sucediendo. Eh, pero cuando está la demanda, cuando uno escucha la demanda de los hombres, el hecho de que es que ni siquiera una vez a la semana ella me quiere tocar, no se quiere acostar conmigo. Y entonces empieza todo ese neurótico a pensar, a dudar, es que no me quiere, no me desea, ahí es donde se juega un poco eso del deseo de querer ser deseado. Entonces la fantasía propiamente va a responder al hecho de sentirme deseado.
Entonces el adulto que hoy espera que su pareja lo seduzca, no lo sabe, pero está repitiendo un viejo anhelo, que esa figura femenina lo mire, lo desea y lo desee a él. No a cualquier hombre, no como una escena, digamos, de forma general, ¿sí? A él, como si no pudiera esperar ni siquiera como un poco, ¿sí? Sino que ese hueco de un deseo que nunca le fue dirigido, es que como que si ese espacio que está ahí se pudiera llenar. Eso es muy interesante. Entonces, eh, yo les pongo un ejemplo para que podamos entendernos. Es un hombre que llega a terapia y cuenta que su pareja le pide constantemente que él sea el que tome la iniciativa, que sea más fogoso, eh, pero él empieza a sentirse vacío, sin impulso, sin ganas, sin motivación. No es que no la quiera, dice, sino que de alguna otra forma es que no sé cómo ser más, porque toda su vida sintió que él tenía que adivinar lo que se espera de él, que nunca fue deseado por sí mismo, sino por lo que podía ser. Entonces ahí hay que descubrir a través del análisis, a través de circular la palabra, hacernos preguntas, indagar, que al final pareciera que hay algo del discurso materno que siempre solía decir, no molestes, ya bastante tengo con tu padre. Entonces hoy el deseo de él está bloqueado por una culpa inconsciente. Si molesto, ya no me querrán. Entonces, ahí detrás de esa falta de fogosidad, y donde la mujer le dice, pero yo te quiero más, quiero que me busques, que me hagas, entonces está la cosa de que él no sabe cuál es el deseo de ella, porque él ha estado acostumbrado a un deseo donde pareciera no estar deseado porque molesta. Interesante esta visión del deseo masculino que hay detrás de un poco de lo que se aspira, se quiere de un hombre sexualmente hablando, en pareja, ¿no? Luego yo les pondría como un segundo ejemplo, ¿no? Porque hay tantos ejemplos, tantas situaciones que uno escucha. Pero bueno, este, por ejemplo, ya un joven adulto, tiene fantasías con mujeres que lo dominan, y se avergüenza, cree que hay algo perverso en todo esto, pero luego uno descubre conversando que lo que hay es que anhela en realidad que una mujer lo mire, lo elija, lo desee, ¿sí? Porque él nunca sintió que su madre lo viera como un ser con deseos propios, ¿no? Entonces ella le organiza todo, la ropa, los amigos, los horarios, no lo dejó elegir a sí mismo. Entonces nunca hubo un espacio para que él realmente elija. Entonces ahora, en su fantasía, sueña con que lo elijan, es decir, lo sometan, tenga esas bajas pasiones, como pudiéramos decir, ¿no? Pero al final lo que hay detrás de esto es el deseo de él de que realmente lo miren con deseo. Y quizás una manera es como humillándose sexualmente, una mujer que lo domine, que él sea, digamos, un poco el pasivo en esa relación. Y es interesante esa posición. Y por supuesto hay un tercer ejemplo, el hombre casado, que ya tiene unos cuantos años casados y siente que ha perdido el deseo por su esposa y cree que ya no la ama, pero se angustia porque no desea a nadie más en su vida, solo a su esposa. Entonces, al trabajar un poco su historia es interesante porque uno descubre que sintió durante muchos años ¿ah? que él era como un niño usado para consolar a su madre viuda. ¿Sí? Murió su papá, entonces, claro, de otra forma la madre se soportó en él, que era un niño, y él tenía que siempre buscar darle la fuerza a la mamá, de consolarla, de apoyarla. Entonces aprendió a estar
al servicio emocional de la mujer. Hoy su esposa le recuerda esa posición, hay una transferencia en ese sentido. Y entonces ella también espera que él la consuele, le haga soporte, la ayude, le haga todo y tal. Entonces él se siente como que el utilizado, más no el deseado. Y por eso cree que al pasar los años, entonces ya se ha perdido todo, pero no, es que se ha puesto en una posición que simplemente repetía la escena familiar, lo que él hizo con su mamá. Entonces, él, de alguna otra forma, ha ido trabajando el hecho de que eh, él tiene que descubrir si él es deseado y si está siendo deseado. Es ahí donde o descubre que la mujer sí lo desea, su esposa, y sacarla de esa posición de la madre, porque no es la madre, pero le hace pensar, la ha colocado en la posición de la madre, o la ha elegido de alguna otra forma porque se parece a esa posición y ha querido repetirla. Ahí es donde hay que tratar de buscar una manera de ir sacándolo de esa posición. Entonces, muchas veces esos hombres que sienten que algo se ha perdido es porque de alguna otra forma se ha dado cuenta que el lugar que han puesto a su pareja es ese lugar donde él más bien está repitiendo alguna escena que lo deja en menos. Entonces hay que procurar hacernos esa pregunta siempre, eh, que rompa un poco con esa repetición. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho a través de la palabra para ir como quitando esas identificaciones. Entonces, bueno, es importante porque en este tema que tiene mucha tela que cortar y tiene otros ejemplos y por supuesto que seguramente usted está pensando en sí mismo, en otras personas donde hay y posiciones similares u otras posiciones, otras experiencias, donde se hable de ese deseo que está detrás de las fantasías. Entonces a veces se piensa que resolver un problema matrimonial es precisamente a través de crear unas fantasías, unas situaciones en las que pueda uno realizarse como hombre o simplemente, ¿sí? No, más bien sentir miedo ante las fantasías que se le están produciendo porque pareciera que más bien no hablan de su masculinidad. Entonces, este tema es súper interesante porque aquí lo que estamos buscando es indagar que detrás de esa narrativa que hay en la actualidad sobre cuáles son las fantasías de los hombres, aquí lo más importante es descubrir cuál es el deseo que se tiene como hombre. En esa posición masculina, ¿cuál es el deseo? Ese deseo de ser amado, de ser elegido, de ser querido. Que al final también es el deseo de todos. O sea, el deseo de un ser humano en su existencia es ser amado, ¿sí? Es ser elegido. Porque además el amor se nos proporcionó de una u otra forma y a partir de ahí nosotros nos fuimos haciendo como sujetos. Y lo que fuimos incorporando a lo largo del camino es lo que nos hace ser hoy en día de una forma u otra. Entonces no se trata solo de sexo, se trata a veces de una herida, ¿sí? De una herida de la infancia, de haber sido un niño que no fue mirado, no fue deseado, o que la mirada o el deseo significó otra cosa, o tuvo que esforzarse para ser visto, o que solo ser amado implicaría una complicación, o si ser elegido significaba molestar, o si era bueno, si ayudaba a mamá, si era todo para mamá o no lo era. Ese niño ya adulto, ese hombre que fue niño, guarda en su cuerpo la esperanza de que un día alguien lo ame y lo quiera por lo que es, sin que tenga que merecerlo. Y eso es erótico, en el sentido más profundo. Es por eso que muchos hombres se derrumban, y esto es importante, se derrumban emocionalmente cuando una mujer les seduce con sinceridad, porque sienten por primera vez tal vez que no tienen que demostrar nada,
que no son suficientes y que son deseables. Muchos hombres huyen al experimentar por primera vez que alguien realmente los desea y que no tienen que esforzarse para eso. Entonces, Erich Fromm decía una frase muy bonita, y aquí se las dejo para terminar ya esta reflexión, una breve reflexión sobre la fantasía sexual de los hombres. El amor inmaduro dice, te amo porque te necesito, y el amor maduro dice, te necesito porque te amo. Pero el deseo no necesita justificarse. El deseo simplemente ocurre. Solo tenemos que preguntarnos, ¿y qué es lo que yo quiero realmente? Yo soy Herminio Oliviero, este es Psicólogos Bitácora. Comparta este video, por supuesto, de like. Y si no se ha suscrito, suscríbase. Hasta una nueva oportunidad.